El cerebro humano, con sus miles de millones de neuronas, es una increíble red de autopistas eléctricas que envían mensajes constantemente. Estas señales nos permiten hablar, caminar, pensar, recordar e incluso soñar. Sin embargo, en la epilepsia ocurre algo muy diferente, casi como una tormenta eléctrica que interrumpe el flujo normal de las señales en el cerebro. Esta interrupción provoca lo que conocemos como crisis epilépticas, pero la epilepsia es mucho más que simples episodios. Es una condición crónica que afecta a personas de todas las edades y que a menudo requiere un manejo complejo y de por vida. Vamos a explorar la epilepsia en profundidad. Te invito a sumergirte en este fascinante pero a menudo incomprendido mundo, en donde las tormentas eléctricas dentro del cerebro pueden parecer caóticas, pero al mismo tiempo siguen patrones claros que nos ayudan a entenderlas mejor. Una crisis epiléptica es el síntoma fundamental de la epilepsia, pero no todas las crisis son iguales, ni todas tienen las mismas causas ni los mismos efectos. Cuando ocurre una crisis epiléptica, el cerebro experimenta una descarga excesiva de electricidad, lo que provoca cambios temporales en la manera en que funciona. Dependiendo de qué partes del cerebro se vean afectadas, estos cambios pueden variar ampliamente, desde movimientos involuntarios hasta la pérdida total de la conciencia. Las crisis epilépticas se dividen principalmente en dos grandes categorías: las crisis focales y las crisis generalizadas. Las crisis focales son un tipo de crisis que se caracteriza por afectar solo una parte del cerebro. Para entender mejor esto, piensa en el cerebro como un conjunto de barrios en una ciudad. Si hay un corte de electricidad en un solo barrio, solo esa área se verá afectada. Las crisis focales son así, afectan solo una región cerebral y, por lo tanto, los síntomas dependen de qué parte del cerebro esté involucrada. Las crisis focales conscientes significa que durante estas crisis, la persona permanece consciente y puede recordar lo que sucede. Puede experimentar movimientos involuntarios en una parte del cuerpo, como el brazo o la pierna, o sentir sensaciones inusuales como cosquilleos, olores extraños o incluso recuerdos vividos. Estos síntomas indican que la crisis se origina en una parte específica del cerebro. Por otro lado, las crisis focales con alteración de la conciencia, a diferencia de las anteriores, aquí la persona no está totalmente consciente durante las crisis. Puede estar despierta, pero su comportamiento es confuso o automatizado. Por ejemplo, la persona puede empezar a masticar repetidamente, caminar en círculos o mirar fijamente al vacío sin responder a lo que sucede a su alrededor. Tras la crisis, suele haber una sensación de confusión o pérdida de memoria del evento. Estas crisis suelen afectar el lóbulo temporal del cerebro. Las crisis generalizadas, en contraste con las crisis focales, estas afectan a todo el cerebro desde el principio. Es como si se cortara la electricidad en toda la ciudad al mismo tiempo. Estas crisis pueden causar pérdida de conciencia y afectan ambos lados del cuerpo. Entre las crisis generalizadas más comunes se encuentran la crisis de ausencia, que son breves desconexiones del entorno, donde la persona puede simplemente detenerse en medio de una actividad y quedarse mirando al vacío durante unos segundos, como si estuviera ausente. Luego, continúa con lo que estaba haciendo sin recordar el episodio. Estas crisis son más frecuentes en niños y en muchos casos se superan en la adolescencia. Las crisis tónico-clónicas son las crisis más dramáticas y comúnmente conocidas. Comienzan con una fase tónica en la que todos los músculos del cuerpo se tensan, seguida de una fase clónica en la que se producen sacudidas rítmicas e incontrolables de los músculos. La persona pierde completamente la conciencia y al terminar la crisis puede estar muy cansada, desorientada o tener dolores musculares debido a la intensidad de las sacudidas. Las crisis atónicas son un tipo de crisis en donde los músculos del cuerpo pierden toda su fuerza de manera repentina, lo que provoca que la persona se desplome de manera brusca. Aunque las crisis atónicas suelen ser breves, pueden ser peligrosas ya que las caídas pueden provocar lesiones graves. Y las crisis mioclónicas. Estas crisis se caracterizan por sacudidas rápidas y breves en una o varias partes del cuerpo. Las sacudidas suelen ser tan rápidas que parecen pequeños espasmos o movimientos bruscos. Las causas de la epilepsia son variadas y a veces pueden ser difíciles de identificar. De hecho, en muchos casos, la causa exacta de la epilepsia sigue siendo desconocida, lo que se denomina epilepsia idiopática. Sin embargo, hay varios factores conocidos que pueden desencadenar la epilepsia, como el daño cerebral. Este es uno de los desencadenantes más comunes. Un traumatismo encefalocraneano, como el que puede ocurrir en un accidente, puede dañar las neuronas y aumentar el riesgo de epilepsia. Las cicatrices en el tejido cerebral, conocidas como esclerosis mesial del lóbulo temporal, también son una causa frecuente de crisis epilépticas focales. Las infecciones y enfermedades del cerebro, como meningitis o encefalitis, causan inflamación cerebral. Esto puede dañar las neuronas y llevar a crisis epilépticas. Asimismo, los tumores cerebrales, tanto benignos como malignos, pueden ejercer presión sobre áreas del cerebro y causar epilepsia. Algunas formas de epilepsia tienen una base hereditaria. Esto significa que las personas nacen con una predisposición genética a desarrollar epilepsia. Aunque no siempre se hereda directamente, ciertos tipos de epilepsia, como la epilepsia juvenil mioclónica, tienen un fuerte componente genético. Problemas durante el desarrollo. Si el cerebro no se desarrolla correctamente durante el embarazo o la infancia, esto puede provocar epilepsia más adelante en la vida. Las malformaciones congénitas del cerebro son una de las causas de epilepsia en niños. Los accidentes cerebrovasculares en las personas mayores. Un accidente cerebrovascular o ictus puede dañar partes del cerebro
y desencadenar crisis epilépticas. De hecho, el ictus es una de las principales causas de epilepsia en adultos mayores y trastornos metabólicos y tóxicos. Los desequilibrios en los niveles de azúcar, sodio o calcio en la sangre pueden interferir en el funcionamiento eléctrico normal del cerebro. También el consumo excesivo de alcohol o drogas puede desencadenar crisis epilépticas. El diagnóstico de la epilepsia es un proceso detallado que requiere una combinación de observaciones clínicas y pruebas diagnósticas. Se debe evaluar los síntomas de la persona, el historial médico y realizará pruebas específicas para confirmar el diagnóstico. El primer paso es obtener una descripción detallada de la crisis. Se debe preguntar cómo son las crisis, cuánto duran, con qué frecuencia ocurren y si hay algún desencadenante conocido. La historia familiar también es clave, ya que algunas formas de epilepsia pueden tener una base genética. El electroencefalograma es una herramienta fundamental en el diagnóstico de la epilepsia. Este estudio mide la actividad eléctrica del cerebro. Durante un electroencefalograma se colocan pequeños electrodos en el cuero cabelludo para registrar las ondas cerebrales. Si la persona tiene epilepsia, es posible que el electroencefalograma detecte picos anormales de actividad eléctrica incluso cuando no se está produciendo una crisis. En algunos tipos específicos de epilepsia, como la epilepsia de ausencia, el electroencefalograma puede mostrar un patrón característico llamado descarga de punta onda, lo que ayuda a hacer el diagnóstico preciso. Además de esta prueba, se puede solicitar otras imágenes como la resonancia magnética y la tomografía, que también son herramientas clave. Estas imágenes permiten identificar lesiones cerebrales, tumores o malformaciones que pueden estar causando las crisis. El tratamiento de la epilepsia tiene como principal objetivo controlar las crisis, reducir su frecuencia e intensidad y permitir que las personas lleven una vida lo más normal posible. Si bien los medicamentos son la primera línea de defensa, no todos los pacientes responden de la misma manera y en algunos casos se necesita explorar otras opciones. Los medicamentos antiepilépticos son el pilar del tratamiento de la epilepsia. Su función es regular la actividad eléctrica del cerebro y reducir la posibilidad de que las neuronas se activen de forma anormal. Existen diferentes tipos de medicamentos y cada uno funciona de manera distinta. La elección del medicamento depende del tipo de crisis, la edad de la persona, otros problemas de salud y la respuesta a tratamientos previos. Entre los medicamentos más comúnmente utilizados están el ácido valproico, que es uno de los medicamentos más versátiles y efectivos, usado para tratar tanto crisis focales como generalizadas. Sin embargo, tiene efectos secundarios que pueden incluir aumento de peso, problemas hepáticos o pérdida de cabello. El levetiracetam es un medicamento muy popular porque tiene menos interacciones con otros medicamentos y menos efectos secundarios graves, lo que lo convierte en una opción segura para muchos pacientes. La lamotrigina es otra opción que funciona bien para muchos tipos de epilepsia, pero requiere un aumento gradual de la dosis para evitar una reacción cutánea grave llamada síndrome de Steven-Johnson. Por último, la carbamazepina y la oxcarbazepina son eficaces en el tratamiento de crisis focales, pero no se suelen utilizar en crisis generalizadas porque pueden empeorar ciertos tipos de crisis, como las de ausencia. El objetivo de estos medicamentos es prevenir las crisis. Se consigue un buen control con uno solo de estos fármacos. Sin embargo, en algunos casos más graves o complejos puede ser necesario combinar varios medicamentos. El tratamiento debe ser ajustado y supervisado constantemente por un médico, ya que los niveles en sangre de estos medicamentos necesitan mantenerse dentro de un rango terapéutico específico. Cuando los medicamentos no logran controlar las crisis, se puede considerar otras opciones más invasivas, como la cirugía. En algunos pacientes con epilepsia focal refractaria, es decir, epilepsia que no responde a los medicamentos, la cirugía para remover la parte del cerebro que está generando las crisis puede ser muy efectiva. Este tipo de intervención es más común en personas con esclerosis mesial temporal, donde el área del cerebro afectada puede ser removida sin afectar significativamente otras funciones cerebrales. Existen varios tipos de cirugías para la epilepsia, como la resección del foco epiléptico. Se trata de remover la parte del cerebro que está causando las crisis. Esto es posible si las crisis provienen de un área pequeña y bien definida del cerebro. El lóbulo temporal es el lugar más común donde se realiza este tipo de intervención. La caiostomía, en casos de epilepsia muy severa que afecta a ambos lados del cerebro, puede ser una opción. Esta cirugía implica cortar el cuerpo calloso, que es el conjunto de fibras que conecta los dos hemisferios cerebrales. Al hacer esto, se interrumpe la comunicación entre ambos lados del cerebro, reduciendo la propagación de las crisis. Por último, la estimulación del nervio vago. La estimulación del nervio vago, cuando la cirugía cerebral no es una opción viable, esta técnica puede ser una alternativa. En este tratamiento se implanta un dispositivo debajo de la piel en el pecho que envía impulsos eléctricos al nervio vago, uno de los nervios más importantes que conecta el cerebro con el cuerpo. Estos impulsos ayudan a reducir la frecuencia e intensidad de las crisis. Por otro lado, aunque parezca sorprendente, la dieta también juega un papel en el manejo de la epilepsia. La dieta cetogénica, que es alta en grasas y baja en carbohidratos, ha demostrado ser eficaz en algunos pacientes, especialmente en niños con epilepsias difíciles de controlar. Esta dieta obliga al cuerpo a utilizar las grasas como principal fuente de energía en lugar de los carbohidratos, lo que cambia la química cerebral de una manera que puede ayudar a reducir las crisis. Sin embargo, esta dieta es extremadamente restrictiva y debe ser supervisada por un médico o un nutricionista. La ciencia sigue avanzando y nuevas formas de tratar la epilepsia están siendo exploradas. Algunas de estas incluyen la estimulación cerebral profunda, que es una técnica en la cual se implanta electrodos en ciertas partes del cerebro que están involucradas en la crisis. Los electrodos emiten pequeños impulsos eléctricos que ayudan a regular la actividad cerebral, y la estimulación responsiva, la cual es similar a un marcapasos. Este dispositivo detecta la actividad eléctrica normal en el cerebro y envía impulsos eléctricos para
para detener una crisis antes de que comience. Vivir con epilepsia implica prestar atención a ciertos aspectos del estilo de vida que pueden desencadenar crisis. Por ejemplo, la falta de sueño es uno de los factores desencadenantes más comunes. Dormir lo suficiente es crucial, ya que el cansancio puede aumentar la probabilidad de sufrir una crisis. El estrés también es un factor importante. Situaciones de estrés extremo o prolongado pueden desequilibrar la actividad eléctrica del cerebro. Aprender técnicas de manejo del estrés, como la meditación o la respiración profunda, puede ser muy útil para las personas con epilepsia. A nivel social y emocional, vivir con epilepsia puede ser difícil. Algunas personas enfrentan estigmas, incomprensión o incluso discriminación debido a su condición. Las crisis, especialmente si son visibles para los demás, pueden hacer que las personas con epilepsia se sientan aislados o avergonzadas. Saber cómo actuar durante una crisis epiléptica es vital, tanto para proteger a la persona que la sufre como para asegurar que la situación se maneje de manera segura. Aunque puede parecer una experiencia aterradora para los testigos, es importante recordar que la mayoría de las crisis epilépticas son autolimitadas y no representan un peligro inmediato si se toman las precauciones adecuadas. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma, ya que las crisis epilépticas son comunes en personas con epilepsia y generalmente duran solo unos minutos. Luego, proteger a la persona de lesiones. Asegurar que la persona no se golpee contra objetos duros o puntiagudos. Si es posible, suavizar su cabeza con algo blando como una chaqueta doblada o una almohada. Si es posible, voltear a la persona hacia un costado, ya que esta posición permite que la saliva fluya fuera de la boca y ayuda a evitar la aspiración, pero no forzarla si los movimientos no lo permiten. Evitar sujetar o inmovilizar a la persona durante la crisis. Esto no detendrá la crisis y podría causar lesiones tanto a la persona como a quien intenta sujetarla. Un mito común es que durante una crisis epiléptica la persona podría tragarse la lengua, lo cual es incorrecto. No debes intentar abrir su boca ni introducir ningún objeto, ya que podrías causar más daño. Si la crisis dura más de 5 minutos o si una crisis se sigue de otra sin que la persona recupere la conciencia, llama inmediatamente a los servicios de emergencia. Esto podría indicar una emergencia médica conocida como estatus epiléptico que requiere atención médica urgente. Y una vez que la crisis haya terminado, la persona probablemente estará confundida, desorientada o extremadamente cansada. Debes quedarte a su lado hasta que recupere la conciencia completamente. Explicarle lo que pasó de manera calmada, ya que es posible que no recuerde lo ocurrido durante la crisis. Si bien la mayoría de las crisis epilépticas no requieren hospitalización, hay situaciones en las que es crucial llamar a los servicios de emergencia, tanto si la crisis dura más de 5 minutos, si una crisis se sigue de otra sin que la persona recupere la conciencia, si la persona se lesiona durante la crisis, por ejemplo se golpea la cabeza, si la crisis ocurre en el agua, ya que existe un alto riesgo de ahogamiento, y si es la primera vez que la persona tiene una crisis. Saber qué hacer en una situación de crisis puede marcar la diferencia entre un episodio manejable y una emergencia médica. Es esencial que las personas cercanas a alguien con epilepsia estén preparadas para actuar de manera adecuada. La epilepsia, aunque compleja y multifacética, no es una condición sin esperanza. A lo largo de los años, los avances de la medicina han transformado las vidas de muchas personas que antes podrían haber vivido con crisis incontrolables. Hoy en día, con las opciones de tratamiento disponibles, desde medicamentos hasta cirugías, pasando por dietas especializadas y terapias emergentes, la mayoría de las personas con epilepsia pueden vivir una vida plena y activa. Sin embargo, como hemos visto, el viaje con epilepsia es único para cada persona. Algunas personas responden bien a los tratamientos desde el principio, mientras que otras pueden necesitar años de ajustes para encontrar la combinación adecuada de terapias. Lo más importante es que las personas con epilepsia, junto con sus familias y seres queridos, mantengan la esperanza y el compromiso de buscar la mejor calidad de vida posible. Recuerda, infórmate, no te automediques. Medica Net.